muchísimas gracias, Janet, por esta, digamos, presentación inicial. Y muchísimas gracias a la Universidad César Vallejo por esta invitación. Para mí es un gusto nuevamente estar con este público, digamos, de la universidad, de la Facultad de Derecho. Recuerdo que hace exactamente un año atrás, ¿no? Estuvimos juntos ahí en el auditorio. Creo que eran cerca de, no sé, 500 personas tal vez que asistieron a una presentación mía sobre el derecho penal de los robots. En aquel momento estaba hablando mucho sobre el tema de el derecho penal y las reglas aplicables frente a la inteligencia artificial. Bueno, ahora tras la pandemia les traigo un tema nuevo, ¿no? Que es el tema de la justicia digital. Esto lo he presentado solo un par de veces antes en foros muy cerrados, así que esta es la primera vez que lo estoy presentando como un foro abierto, ¿no? Es el tema de la justicia digital y la defensa penal de la empresa. Cuando se habla de justicia digital, básicamente estamos hablando de lo que algunos denominan la justicia electrónica, justicia online, es decir, todo lo que es el juzgamiento telemático, el juzgamiento a distancia o remoto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación en la que la pandemia nos ha puesto? La pandemia, que digamos se oficializó con el estado de emergencia acá en el Perú a partir de marzo de este año, seguimos por cierto en emergencia hasta fin de año por lo menos, las normas de la emergencia se van ampliando, y eso ha dado lugar a que desde entonces, marzo de este año, se emitan decenas de normas del Poder Judicial, del Ministerio Público y del propio Tribunal Constitucional. Puedo añadir normas de Indecopi, normas de municipalidades, normas regulatorias, pero donde se da la litigación es Poder Judicial, Ministerio Público y TC. No estoy hablando de todo lo que es la gobernanza online o todo lo que es el gobierno digital, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que es la litigación o la justicia digital, que involucra a los órganos de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, TC. ¿Qué es lo que se ha venido regulando, ¿no? Acá hay una lista de algunas de las cosas más importantes, ¿no? Primero, la mesa de partes electrónica, que desde luego esto en un principio se planteó como algo muy empírico, ¿no? Porque el Ministerio Público, por ejemplo, nunca ha tenido un sistema digital o de digitalización de expedientes, y desde luego que para ellos era una novedad, ¿no? Poder recepcionar los escritos electrónicamente, con un correo electrónico, incluso por WhatsApp, poder descargarlo, imprimirlo y convertir eso en un expediente físico. Bueno, esa es la mesa de partes electrónica, digamos, la más rudimentaria. Pero el SINOE, por ejemplo, que es el sistema judicial, sí tiene un sistema telemático donde se carga la información online y la información permanece guardada en la nube, ¿no? Esa es una verdadera mesa de partes electrónica. Notificaciones y diligencias remotas, ¿no? Las notificaciones remotas se pueden dar incluso a través de WhatsApp. Dice la regulación que se podría acudir a cualquier medio de comunicación, o sea, si no te funciona el WhatsApp, podría incluso notificarte a través de un chat de Facebook, por ejemplo. Diligencias remotas, ¿no? Declaraciones testimoniales, declaraciones de imputados, confrontaciones, audiencias virtuales, son, digamos, la diligencia que se pueden incorporar acá, aunque las audiencias tienen su propia particularidad, ¿no? El seguimiento de casos en línea, saber, digamos, lo que antes sabía en el famoso tomarrazón, tenías que ir a la corte, leer el tomarrazón, ver qué es lo último que había, no, ahora ya no es así, ahora puedes ver esto online, ¿no? Ingresar con un código, un password, y enterarte en qué estado se encuentra la causa ante el TC, la Fiscalía o el propio Poder Judicial. Digitalización de expedientes, ¿no? Este es uno de los temas más complicados, porque si queremos ser estrictos, digitalizar expedientes no es solamente escanear documentos y subirlos en una nube. Esos documentos debieran de recibir un tratamiento especial, ¿no? El sistema del OCR, ¿no? El Logical Character Recognition, es un sistema que permite a la computadora, al programa de la computadora, como Acrobat Reader, poder leer cuál es el contenido de ese documento. Entonces yo me puedo encontrar con un expediente digital que tiene 10.000 folios y quiero buscar en esos 10.000 folios dónde dice César Vallejo. Ingreso el nombre y aparece todas las veces que aparece César Vallejo. Es un PDF, sí, pero es un PDF sometido a la tecnología OCR. Entonces, para que sea útil el expediente electrónico,
no es suficiente con escanear y subir documentos, tiene que escanearlos siguiendo la técnica del OCR, que lo más práctico es partir de un Word y convertirlo, guardarlo como un PDF, porque el reconocimiento de las letras es automático. Pero eso no siempre es así, porque hay muchos documentos que solamente se tienen ya impresos, con lo cual hay que escanearlos y hay que someterlos a esta técnica para que puedan tener un sentido y un valor en la litigación. Y por último, de esta lista, porque hay muchos más problemas de los que podríamos hablar, las audiencias telemáticas, ¿no? La litigación telemática, que es el tema central para mí de todo esto, ¿no? Todo lo demás es prácticamente una cuestión de infraestructura, ¿no? Mesa de partes, notificaciones, seguimientos en línea, digitalizar expedientes, es infraestructura, es un gran background, ¿no? Pero el momento central es el debate, ¿no? Que se puede dar en un juicio laboral, penal, civil, administrativo, las audiencias telemáticas, ¿no? Y esto es algo que ha llegado para quedarse, porque son reglas que van a trascender a la pandemia, ¿no? Aunque ya tengamos vacuna el próximo año, ojalá, y aunque todo el Perú esté vacunado, ya esto llegó para quedarse. Es decir, la justicia telemática ya es una realidad, y si bien van a seguir habiendo diligencias presenciales y audiencias presenciales, la virtualidad es una regla que se va a ir expandiendo, ¿no? Y se va a convertir de pronto ya no en la excepción, sino en la regla, ¿no? Ahora, esto desde luego está anclado a la cuarta revolución industrial, ¿no? Las industrias 4.0, ¿no? Es decir, la transformación digital. Se habla en consecuencia no solo de la Legal Tech, sino de la Juditech. La Juditech es la transformación digital de la justicia, ¿no? Así como hay la Legal Tech, que normalmente la pensamos para el sector privado, hay la Juditech, que es la transformación digital de la justicia, y eso va de la mano con todas las herramientas de esta revolución 4.0, ¿no? El blockchain, la cadena de bloques, que te permite, por ejemplo, tener registros que puedan ser inmodificables, que tienen alta seguridad, que no tienen una autoridad central. Por ejemplo, hay registros públicos que pueden operar con esta tecnología. Yo puedo tener un expediente electrónico anclado en la nube con tecnología blockchain, de manera que la información no se va a perder, la información va a estar almacenada en muchísimos servidores, va a haber muchísimos backups, y si alguien quiere modificar algo de ese expediente va a ser fácil de reconstruir. O sea, eso de que me robo el expediente físico, se acabó, desaparece con el blockchain. El cloud o Nebula, que implica guardar la información, todo en la nube, ¿no? Grabar una audiencia, grabar el audio de una audiencia, grabar los documentos, modificar los documentos, dictar resoluciones y subirlas en la nube. Esa es la tecnología Nebula, ¿no? O nube, cloud, ¿no? Internet de las cosas, ¿no? Conectar los diferentes aparatos, digamos a fuentes de información centralizadas, ¿no? En teoría, a través del Internet de las cosas, yo podría tener acceso al expediente electrónico desde un celular, desde una tablet, desde una computadora, desde una laptop, puedo tener esa información. Es más, si estamos hablando, por ejemplo, de los brazaletes electrónicos en el ámbito de la justicia penal, los brazaletes electrónicos pueden estar conectados al sistema del Internet y poder establecerse en tiempo real la información y fluir a la autoridad, ¿no? A la policía, a la fiscalía, al Poder Judicial, al abogado, al propio imputado, porque está utilizando la tecnología del Internet of Things, Internet de las cosas, ¿no? El uso de la inteligencia artificial y los sistemas cognitivos es lo más evolucionado que puede haber en lo que es justicia digital, ¿no? Los famosos jueces robot, ¿no? Hay proyectos en China y Estonia para que los sistemas de inteligencia artificial puedan dictar sentencias. ¿En qué caso? Los casos más simples, lo más sencillo, ¿no? Nadie está pensando ahorita en un proceso penal, nadie está pensando ahorita en un proceso de filiación, no. Estamos pensando en temas simples, ¿no? Por ejemplo, reclamaciones de consumidor, o por ejemplo, cobranza de títulos valores, o por ejemplo, demandas laborales, por ejemplo, demandas de desahucio, ¿no? O desalojo de un inquilino que no se quiere ir. Es decir, para los casos simples o sencillos, puede la inteligencia artificial, en base a la Big Data, crear o generar respuestas, ¿no? Y ya, bueno, dependerá del sistema si la decisión es la que emana del agente de inteligencia artificial o si ponemos a un juez humano ahí
para controlar la decisión de primera o de segunda instancia, ¿no? Por ejemplo, en China y Estonia, el modelo es un juez robot, digamos, juez robot. En verdad, está mal dicho juez robot, ¿no? Porque el robot, digamos, es un androide, un robot es una emulación del ser humano, ¿no? Y la inteligencia artificial no tiene un cuerpo, es un software, ¿no? Es un software que está en todas partes y en ningún lugar, opera en la nube, ¿no? Entonces, no es que hay una justicia de jueces robots, se le dice jueces robot por decirlo de una forma, digamos, muy general, muy gráfica, pero no es que vas a tener un robot ahí leyendo una sentencia, ¿no? Lo que va a tener es un software que te emite la sentencia, y ese software te emite la sentencia y te va a permitir conocer cuál es el alcance, digamos, de las soluciones que se pueden dar. Y ya como decía, la decisión de si esto que ofrece la inteligencia artificial lo convierte en sentencia o no, dependerá de si pones a un humano para controlar la decisión, ¿no? En China y Estonia eso iba, el modelo es que en primera instancia el juzgamiento es puramente remoto, el juzgamiento es puramente, digamos, electrónico, ¿no? Ya la apelación, la segunda instancia, sí está a cargo de un juez humano, ¿no? Para controlar la determinación. Como hablaba yo el año pasado, en otro foro pues, de la Universidad César Vallejo, hay una gran diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, ¿no? La inteligencia humana puede captar la empatía, la inteligencia humana puede captar las emociones, puede captar toda la información periférica al caso que no capta la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede juzgar un caso laboral en base a ratios, en base a precedentes, y todo eso lo puede procesar de forma muy rápida. Pero lo que nunca va a poder procesar un sistema cognitivo es la empatía, las emociones o todos los elementos periféricos del caso que no son relevantes jurídicamente, pero que podrían serlo, porque los jueces humanos juzgan no solamente teniendo en cuenta argumentos jurídicos, sino argumentos que van más allá del caso. Como decía también en otra ocasión, algunos predicen la muerte de la abogacía, ¿no? Dicen que la abogacía va a morir o va a desaparecer entre el 2020, 2025 y 2030. Yo creo que eso es falso, ¿no? Eso es más falso que una moneda de 3 soles. Y me hace acordar mucho a cuando los penalistas decían que el derecho penal iba a desaparecer en los años 2000, ¿no? Decían que iba a desaparecer porque había un autor, un profesor muy famoso, como apreciado, Luke Hulsman, que hablaba, digamos, de la desaparición del derecho penal, el abolicionismo, ¿no? Entonces, era, digamos, un planteamiento hacia la desaparición o reducción del derecho penal. Bueno, algunos hablan de lo mismo, muerte de la abogacía. Creo que es un error, ¿no? La abogacía no va a morir. La abogacía es un arte en el sentido de una ciencia social, en ese sentido. Es un arte y ese arte, digamos, va más allá de la información que pueda procesar un computador. Como hablaba yo hace un momento, lo que va a pasar es que se va a transformar la abogacía, ¿no? Justamente el año pasado, en otro de los eventos que tuvimos con la César Vallejo, sede Lima, Lima Norte, tuvimos digamos, la visita del profesor español Moisés Barrio Andrés, ¿no? Y Moisés Barrio Andrés tiene un libro muy interesante que se llama Legal Tech y la transformación digital de la abogacía, ¿no? La transformación de la abogacía a través de medios telemáticos es el futuro. Los jóvenes que están estudiando en la César Vallejo son jóvenes que forman parte, yo no voy a hablar de la generación del Bicentenario, voy a hablar de la generación digital, ¿no? Ellos son de parte de la generación digital, han crecido en un mundo digital y por lo tanto tienen las habilidades para poder desenvolverse con mucha facilidad en ese mundo. Evidentemente, mi aspiración no es a que se conviertan en programadores o se conviertan en expertos en ingeniería informática, ¿no? No, mi aspiración es al uso de las herramientas digitales, ¿no? Entonces, la abogacía no va a morir, la abogacía va a seguir existiendo, pero se va a transformar. Hablemos ahora ya en concreto de la justicia digital, ¿no? ¿Cuáles son los fines? ¿Qué se busca con esa justicia telemática? Lo primero es democratizar el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva. En teoría, todos los 31 millones de peruanos y algo más podríamos tener la opción de acceder a la justicia porque todos podemos ir a una cabina de internet, todos podríamos tener un teléfono potencialmente hablando, claro, una laptop, una tablet, todos podríamos tener acceso a la justicia teniendo un acceso al internet. Por ese lado, se democratiza el acceso a la justicia, ¿no? Así como el aire es un bien democrático, ¿no? O sea, todos lo pueden utilizar igual, el que tenga internet puede acceder a la justicia.
Claro, entonces no vas a tener que venir desde Iquitos, por ejemplo, para litigar en la Corte Suprema, si lo puedes hacer telemáticamente. Entonces, democratizas el acceso a la justicia y de la mano con ello optimizas los recursos, no ahorras tiempo, viajes, traslados, notificaciones. Un estudio del CEJA, del Centro de Estudio de Justicia para las Américas, de los años 2005 en adelante, porque se han repetido por años, demostró que uno de los tiempos perdidos más grandes en los expedientes judiciales son las notificaciones. En teoría, si no hubiera un problema con las notificaciones, los juicios se podrían reducir al 50% de duración. Porque entre que se notifica, se fija la fecha de la audiencia, las partes reciben o no reciben, rechazan, fue el notificador y no los encontró, son semanas o meses por notificación. Claro, entonces si ya todos tienen una casilla electrónica como la del SINOE, que es la que utiliza el Poder Judicial y es obligatorio utilizar, pues nadie puede decir que no recibió la notificación. Eso está en la nube y está demostrado ahí que el documento ha sido depositado. Empiezan a contar los días para apelar o empiezan a contar los días para impugnar, para presentar una oposición o simplemente para cumplir lo que ordena la resolución. Claro, entonces ahorras tiempos de viajes, traslados, notificaciones y ahorras plata, ahorras dinero. Para decirlo en una línea, ¿no? Es el sueño ciudadano que accede al sistema judicial con un clic. Tienes tu celular y con un clic accedes al sistema judicial. Bueno, alguien dirá, voy a leer Facebook. No, no, voy a leer mi expediente telemático, ¿no? Voy a hacer un TikTok. No, voy a leer mi expediente telemático. Voy a ver Instagram en mi teléfono. Voy a tener una aplicación judicial que me va a permitir conocer el expediente electrónico y enterarme cuáles son las últimas actuaciones. Hoy en día eso es algo que en parte se puede saber. Por ejemplo, entrando a la página de la Corte Suprema y de diferentes cortes, ¿no? Entonces es algo que ha empezado. Es algo que ha empezado y yo creo que ya no tiene vuelta atrás, como he dicho hace un momento. Todo eso se busca con la justicia telemática y claro, todos aplaudimos y todos decimos que bien, eso es lo que tenemos que lograr, a eso tenemos que caminar, ¿no? Es más, el 7 de noviembre del 2019, el juez supremo, Héctor Lamas More, quien hoy día ha competido con la doctora Elvia Barrios por la presidencia de la Corte Suprema, ha perdido la votación por 11-4. Ha ganado la doctora Elvia Barrios, que por cierto es la primera mujer que va a asumir la presidencia de la Corte Suprema y espero que sea una oportunidad de oro para que pueda hacer su aporte durante el corto periodo que dura la presidencia de la Corte Suprema en Perú, unos 2 años. 2 años es un tiempo tan corto que es muy difícil que alguien pueda hacer un programa de largo plazo. Pero en fin, al margen de ello, en aquella ocasión el juez supremo, Héctor Lamas More, como se recoge en el diario oficial del peruano del 7 de noviembre del 19, en una reunión oficial en Washington, defendió como cercana la posibilidad de usar la inteligencia artificial para la solución de procesos simples, no contenciosos o sin contradicción, siempre que sea habilitado un medio de impugnación ante el juez. Claro, un juez humano, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial puede juzgar en primera instancia de forma estrictamente electrónica, pero la impugnación tiene que ser visto por un juez humano, ¿no? Que es uno de los modelos que hay detrás de esto, ¿no? Como pongo acá es el proyecto de los jueces robots. Digo, pongo entre comillas porque no hay robots, ¿no? Lo que hay es un software, ¿no? Que se desarrolla en China y en Estonia. Quienes quieran saber cómo funciona más o menos la justicia predictiva, que es uno de los ángulos digamos, de la Legal Tech, de las aplicaciones de Legal Tech, la justicia predictiva, pueden ver ustedes la web de Jurimetría, que es un sistema de Wolters Kluwer, que permite predecir más o menos cómo puede fallar un juez español en un caso determinado de fraude, estafa, apropiación indebida o blanqueo de capitales, ¿no? O pueden ustedes ver el programa Rose Intelligence, ¿no? Rose Intelligence, programa de una firma americana vinculada a la IBM, que también establece soluciones de justicia predictiva, ¿no? Es decir, hay soluciones de justicia predictiva porque tiene mucha big data, o sea, está cargada la información de millones, literalmente millones de decisiones judiciales que van a permitir que el agente de inteligencia artificial pueda predecir la decisión, ¿no? En el caso de Jurimetría, se ha cargado al sistema más de 10 millones, ¿no?, de decisiones judiciales. Sin Big Data no es posible.
acceder a este tipo de soluciones. Ahora, esta es la parte bonita de la justicia telemática, lo que se quiere, podemos soñar con los jueces robot, con la inteligencia artificial, pero tenemos que aterrizar en la realidad, ¿no? Y el aterrizaje es duro, ¿no? Y el primer problema que tenemos es el de la brecha digital, el segundo problema que tenemos es el de la ciberseguridad, y el tercer problema que tenemos es el de las habilidades para la litigación virtual. Y luego tenemos el problema de los sesgos cognitivos, ¿no? Sobre eso vamos a hablar ahora. Primer problema, brecha digital, ¿no? Bueno, todos queremos justicia telemática, pero ¿qué pasa acá en el Perú? Según el INEI, diciembre de 2019, la población nacional con acceso a una computadora con internet, 38,8%. Si vamos al ámbito rural, baja solo al 5,7% en el ámbito rural, ¿no? Población nacional que usa internet vía computadora o dispositivos móviles, 61,6%, una cifra baja, pero es peor en el ámbito rural, baja a 25,8%, ¿no? Y acá viene, digamos, la pregunta final, la población que tiene internet en su casa, en el trabajo y en el celular. Seguramente varios de nosotros tenemos el privilegio de tener eso, ¿no? Varios de los que estamos acá, o todos, ¿no? Tenemos internet en nuestra casa, el trabajo, el celular. Bueno, felicitaciones porque somos parte del pequeño grupo del 6,1% del país, ¿no? Datos del INEI a diciembre de 2019, datos oficiales. Pero este no es solo el problema, ¿no? El acceso al internet. El problema también es de la calidad del internet. Porque si tú quieres una audiencia virtual, en una audiencia virtual se tiene que usar muchos datos. El ancho de la banda tiene que ser grande para que pueda fluir la información, imagen, voz, rasgos, cargar un documento, compartir una pantalla como lo estoy haciendo yo ahorita, y eso implica un flujo de datos que implica una banda ancha o banda digital, ¿no? Entonces, ¿quiénes en el Perú, según este informe del PNUD de 2020, con datos del 2017, quiénes en el Perú tienen una suscripción de banda ancha? Solo el 7,3%. Solo el 7,3% de los peruanos tenemos banda ancha. Es decir, la justicia digital se puede convertir en una brecha digital, ¿no? Es decir, se puede convertir la justicia digital en una barrera digital, porque si yo quiero acceder a la justicia, en teoría, democráticamente, todos podrían acceder a la justicia digital, pero en la práctica no, porque la población que tiene internet es de menos de la mitad, en el ámbito rural peor todavía. Los que tienen internet en su casa, trabajo y el celular solo el 6,1%, y los que tienen banda ancha solo el 7,3%. Entonces, mientras tengamos brecha digital, la justicia digital es un sueño, es un privilegio para algunos, y eso lo que va a crear es una verdadera barrera digital, más que justicia digital. Por eso que yo un artículo publicado en El Comercio hace algunos meses, le puse por título Injusticia Digital, ¿no? Porque uno de los problemas que habría era el de la brecha digital. Segundo problema, ciberseguridad, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad son los principios de la ciberseguridad, ¿no? Las plataformas oficiales que viene utilizando el Poder Judicial hoy en día es el Meet, ¿no? De Google, ¿no? Algunos todavía usan Skype, otros usan el Zoom. Y claro, son plataformas que para fines privados, bueno, no tienen una alta ciberseguridad, salvo que pongamos una serie de passwords, una serie de privaciones de acceso, una serie de restricciones, lo podríamos hacer, pero en verdad no son sistemas que, pese a ser amigables, puedan considerarse muy seguros, ¿no? La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad son las claves de la ciberseguridad. Y peor aún, con estas normas que han salido que dicen que pueden haber notificaciones por WhatsApp o denuncias por WhatsApp, ¿no? Donde pueden haber problemas también de ciberseguridad por los temas de la fecha cierta, la carga de los documentos. En fin, es un problema el de la ciberseguridad que se enfrenta alrededor de lo que es la justicia digital, ¿no? Y acá vamos entrando al meollo del tema. Puedes solucionar la brecha digital, en unos años puedes reducir la brecha digital, en unos años puedes mejorar la ciberseguridad, pero lo que tienes también que mejorar son los mecanismos de la litigación virtual. Nosotros, digo, varios de los que están seguramente en este foro,
hemos sido entrenados en lo que es litigación oral, ¿no? Durante años, ¿no? Durante años, ¿no? Hablando de cejas, se han dispuesto, se han realizado, yo diría, decenas, si no cientos de cursos a nivel regional y acá en Perú, sin duda, con la finalidad de capacitarnos en lo que es litigación oral, ¿no? Claro, entonces, las técnicas de la litigación oral, ¿no? El nuevo Código Procesal Penal del 2004, el nuevo modelo, entonces ya no hay papel, todo es en audiencia, y el expediente, bueno, el expediente es un referente, es un backup, pero lo central es la audiencia, ¿no? Bueno, ahí tenemos solamente la puerta de entrada, porque no es lo mismo la litigación presencial que la litigación virtual. Y esto es algo que está estudiado en las ciencias del comportamiento. No es lo mismo la comunicación cara a cara, el face to face, versus la comunicación mediante el computador, ¿no? El llamado Computer Mediated Communication, ¿no? Es decir, la comunicación a través de la pantalla o a través del Internet, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a generar una serie de sesgos cognitivos, como vamos a poder ver posteriormente en esta exposición. Hay un behind the screen, es decir, hay un before y un after. Hay un detrás de escena, hay un detrás de cámara, ¿no? Lo que realmente piensa el juez, lo que realmente revela el juez. El juez realmente está empapado con el expediente, cómo es su actitud cuando el juez entra a una audiencia, cómo es su actitud previa, cómo es su actitud posterior. Eso es algo que se pierde con la litigación virtual. Habilidades digitales, no todos tienen habilidades digitales, ¿no? Yo recuerdo a alguien hace unos meses que posteaba como gran descubrimiento que había podido compartir pantalla en una audiencia, ¿no? Claro. Para quien no tiene habilidades digitales, eso puede ser algo extraordinario, algo que merezca una premiación, ¿no? Un reconocimiento, pero en verdad compartir una pantalla hoy en día es moneda corriente, ¿no? Pero las habilidades digitales van mucho más allá, ¿no? Porque tú podrías tener la posibilidad de construir una presentación mucho más amigable, mucho más persuasiva, una presentación que pueda, con tus habilidades digitales, ser más amigable y generar más empatía a través de la comunicación virtual o a través del computador, ¿no? Otro problema, la banda ancha, ¿no? La voz entrecortada o la imagen que se congela implica un déficit de comunicación. Y ahora vamos a entrar a algunos detalles, ¿no? ¿Cuáles son los sesgos cognitivos? Porque es uno de los puntos que está acá, ¿no? Acá no sé si se ve el cursor, los sesgos cognitivos, acá está la explicación en detalle. Por ejemplo, en un trabajo de Fullwood del año 2007, se estableció que las personas son catalogadas como menos inteligentes y agradables cuando se interactúa a través de una pantalla. Obviamente ese es un trabajo empírico, ¿no? En comparación a las interacciones en persona. Es decir, en la pantalla te ves menos inteligente, menos agradable, menos guapo que face to face. Ello sugiere que esto puede deberse a que las limitaciones técnicas de este medio, la computadora, dificulta la percepción de señales visuales, ¿no? Como el contacto de ojos o el movimiento corporal de la otra persona, ¿no? Y hay que recordar que la comunicación no solamente es la comunicación verbal, sino también el body language, ¿no? Es decir, la comunicación corporal, el habla corporal, ¿no? La comunicación corporal, ¿no? El lenguaje corporal. Bueno, entonces nos vemos menos bien a través de una pantalla, ¿no? Otro trabajo, ¿no? Bail Observation Project, 2013, ¿no? De 212 audiencias de inmigración en United Kingdom, Inglaterra, se rechazó la fianza en el 50% de las audiencias por videollamada. Cuando la audiencia fue en persona, el rechazo solo fue del 22%. Es decir, cuando se estaba discutiendo la libertad de una persona, para ver si a una persona le daban libertad o prisión, bueno, en el 50% de los casos se rechazó la fianza, es decir, prisión, cuando fue a través de un medio telemático como una videollamada, ¿no? Mientras que si fue en persona, el 78% de los casos se le dio libertad y solamente en el 22% de los casos se rechazó. Dato frío, dato matemático, ¿no? Y podría tener como explicación
que la justicia cara a cara puede resultar más empática, es decir, puede haber más empatía en la justicia cara a cara. Por otro lado, otro trabajo, ¿no? Davis y otros, año 2015, ¿no? Según las entrevistas al personal de la Corte, los problemas para preservar la experiencia de la Corte eran problemas, ¿no? Para preservar la experiencia de la Corte, ¿no? Un equipo, tecnología de alta calidad, la habilidad para mantener, como yo lo estoy haciendo ahora, el contacto visual. Muchos tenemos durante una exposición la tendencia natural a mirar la pantalla, ¿no? Porque claro, si hay un Zoom, por ejemplo, en el Zoom tú ves las caras de las personas, pero ves la pantalla, pero tú ahorita no estás viendo mis ojos, no tú estás viendo que yo estoy mirando la pantalla. Para ti yo estoy con la cabeza hacia abajo, la mirada hacia abajo, ¿no? Pero la comunicación en verdad visual, cara a cara, mirar a los ojos, sobre todo cuando estás a través de una pantalla, puede generar más simpatía, ¿no? Tercero, ¿no? La habilidad para comunicarse con los acusados, ¿no? ¿Cómo me voy a comunicar si soy el abogado con el acusado a través de la computadora? ¿Cómo, no? Alguien me dirá, bueno, usa WhatsApp, pero claro, ya eso para empezar podría estar prohibido en determinada situación, ¿no? Las imágenes se centran muchas veces en el juez, mientras que el acusado solo podía escuchar, pero no ver a su abogado siquiera, ¿no? Otro problema, el ancho de la banda, ¿no? Sexto, la función de remover las frecuencias. Fíjense este tema que importante, la función de remover las frecuencias, ¿no? Muy bajas o altas de los audios que viene implementado en algunos software de videollamada. Lo que quiero decir es que estos software de videollamada, como Zoom, Skype, ¿no? Meet, Teams, tienen una función que autorregula los picos de sonido, ¿no? Entonces los énfasis se escuchan con menor intensidad a través de una videollamada que a través de un sistema presencial, un micrófono cualquiera. ¿Por qué? Porque están graduados para que, digamos, el ancho de la banda tampoco pueda, digamos, ser superado o rebasado por la transmisión de la información, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué puede llevar eso, no? Puede llevar eso a afectar la expresión emocional del acusado. Bueno, según este trabajo, que sirve para evaluar su carácter o remordimiento, ya podemos discutir los penalistas si evaluar el carácter o remordimiento es algo relevante, ¿no? Pero empíricamente lo puede ser, ¿no? Si un juez, por ejemplo, está discutiendo una libertad provisional, si un juez, por ejemplo, está discutiendo en un tribunal la libertad de una persona, este puede ser un factor clave, ¿no? Otro trabajo, ¿no? El Judicial Review in the Administrative Court during the COVID-19 Pandemic, ¿no? Un trabajo del 2020, fíjense ustedes. Tomlinson y otros, este es de ahorita, ¿no? En un estudio cualitativo, mediante entrevistas, esto es post pandemia, este año, se encontró que en las audiencias virtuales los litigantes tenían dificultades para apreciar si el juez comprendía o apreciaba sus argumentos. Claro, el juez puede estar moviendo la cabeza todo el tiempo y no estar escuchando nada, ¿no? Alguien me dirá, eso también puede pasar presencialmente, claro, pero digamos que presencialmente podrías tener otras herramientas para darte cuenta si realmente te hace caso o no, ¿no? Porque tienes una visión más completa, una visión, digamos, que va un poco más allá o casi llega al 180, ¿no? Claro, no somos peces, pero usando los dos ojos podemos tener una visión de casi 180, a diferencia de una pantalla, ¿no? Donde la visión es mucho más reducida. Es un ángulo reducido a 120 grados, etc. También se hacía menos usual que el juez intervenga, dados los problemas de demora en la señal, teniendo una actitud más pasiva el juez y centrándose en escuchar, ¿no? Bueno, entonces, esto nos lleva a la discusión sobre la persuasión virtual, ¿no? Entonces, si la comunicación virtual tiene todos estos fallos o puede dar lugar a sesgos cognitivos, y fíjense que podría profundizar en alguno de ellos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se va la voz, ¿no? ¿Qué pasa cuando se va la voz? La última línea de esta lámina, ¿no? Cuando la voz está entrecortada o la imagen se congela, ¿no? Hay estudios que revelan que esto puede generar ira, ¿no? Puede generar molestia. A ustedes les habrá pasado, entras a un Zoom y el otro se queda congelado, ¿no? Está ahí congelado. O habla entrecortado, o sea, no le escuchas bien. En ese tipo de casos, ¿qué va a suceder? Seguramente te vas a molestar, ¿no? Es una reacción casi natural.
Entonces, claro, voz entrecortada, una imagen que no se carga. Un ejemplo, yo el otro día estuve en una audiencia virtual, este es un tema real, conectándome con una fiscalía de Bambamarca, ¿no? Bueno, en esa fiscalía de Bambamarca alguien quiso, digamos, compartir una imagen y no pudo por el ancho de la banda. Y estuvimos cerca de 20 minutos tratando de que se pueda cargar el documento, ¿no? Y la persona que estaba allá no logró hacerlo porque el ancho de la banda no lo permitía. 20 minutos perdidos, que bueno, yo puedo decir que es parte de mi trabajo como abogado, pero ¿cómo le puede caer eso al juez, no? El juez de repente está muy disgustado de perder 20 minutos de su día intentando de que se cargue una pantalla. Otro ejemplo real, ¿no? Que tiene que ver con la brecha digital, ¿no? En otra audiencia también, en este caso fue con una fiscalía de corte de Arequipa, uno de los abogados, el fiscal, no se le veía la imagen. Y bueno, yo solicité como abogado de que conforme a los protocolos aprobados por el Poder Judicial, tenía que encender su máquina. Y no es porque a mí me importe si el fiscal está en pijama o no, o está transmitiendo del sofá de su casa o de su cama. Eso a mí no me interesa. Se supone que la comunicación es una comunicación, la virtual, que tiene que ser lo más cercano posible, con todas las limitaciones que eso implica, al face to face, al cara a cara, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer eso si no le puedo ver la cara al fiscal? No puedo, digamos, leer su lenguaje no corporal. ¿Cómo puedo hacer eso, no? Bueno, y al final no se pudo solucionar el problema, porque decía el fiscal, y lo intentó hacer 3 veces, que cada vez que encendía la máquina, se le apagaba el sistema. Entonces 3 veces perdió la conexión. ¿Qué genera eso? Ira, molestia, pérdida de oportunidades. Seguramente el fiscal, al no poder poner su cámara, fue menos escuchado que yo, en el ejemplo que estoy poniendo. Por lo tanto, podría ser que haya sido menos persuasivo que yo, porque no tenía la cámara ni tenía la posibilidad y perdió varios minutos tratando de conectarse. De algo que no necesariamente es culpa de él, es el tema del ancho de la banda, o puede ser un problema también de la tecnología que está utilizando, un aparato muy antiguo, o un celular dañado, o una tablet dañada. Eso podría pasar. Entonces, son los problemas que están detrás de la litigación virtual, ¿no? ¿A qué nos lleva eso? A que tenemos que mejorar la comunicación virtual. Tenemos que avanzar hacia la comunicación virtual efectiva, ¿no? La percepción virtual, ¿no? Eso implica, en primer término, adecuada tecnología de transmisión de datos, ¿no? En segundo lugar, la voz, ¿no? Si los sistemas pueden eliminar los énfasis de la voz y hacerlos más monótonos, puede utilizarse micrófonos y audios que puedan eliminar el ruido ambiental, manejar correctamente el on y el off, la imagen, ¿no? Hay mucha gente que se pone en un Zoom o se pone en una audiencia contra la luz, ¿no? Y no permite eso visualizar la cara, los ojos, la interlocución, ¿no? El efecto ruido, ¿no? Tener detrás un montón de imágenes, un montón de cosas que llaman la atención más que al expositor, ¿no? La posición de la cámara, el contacto visual. O hay veces me hace pensar esto a las embajadas, ¿no? Cuando te dicen, tú necesitas una foto, pero que donde tu cara represente el 70% de la imagen. Bueno, eso podría pasar, ¿no? Un porcentaje del rostro en la pantalla, graduarlo. La vestimenta, el tipo de colores, ¿no? Todo eso puede afectar. Es decir, en síntesis, todo lo que tiene que ver con el lenguaje verbal y no verbal. Y acá viene un tema central, ¿no? Que es el compartir la pantalla, ¿no? Usar una PPT o algún sistema, digamos, de presentación de impacto, como se le suele llamar, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? También está estudiado por las ciencias conductuales, ¿no? El visual thinking, ¿no? El visual thinking es cómo pensar a través de imágenes, ¿no? Cómo pensar a través de imágenes, ¿no? Muchas veces se nos graba más algo cuando está en dibujos, cuando está en esquemas mentales, etc. Y la magia del Internet, la magia de compartir pantalla lo puede permitir, ¿no? Es más, imagínense ustedes que alguien que tenga plata, desde luego, para esto, pueda decir en una defensa por un homicidio o un accidente de tránsito, señor, yo tengo una reconstrucción de los hechos en imagen 3D. Oh, muy bien, pongámosla, ¿no? Claro. Persuasivo, ¿no? Hay que gastar dinero para hacer eso. O sea, eso cuesta. Yo como abogado o como fiscal planteo mi teoría del caso y todo lo que estoy explicando, le digo, un minuto, vamos a ver un video, ¿no?
según mi perspectiva, lo que sucedió en los hechos. Claro, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y en este caso no es solamente una imagen, estamos hablando de una película, ¿no? En 3D, una reproducción en 3D, ¿no? Que es algo que puede terminar siendo muy persuasivo desde el punto de vista de la litigación virtual. Acá, esto lo pueden ver ustedes en YouTube, hay una exposición del abogado José María de la Jara, ¿no? Se llama Audiencias Virtuales Vademecum, capítulo 2, ¿no? Cómo persuadir en un entorno virtual. Ahí está la cita de YouTube, y es muy interesante. Él es un colega que, digamos, trabajó algunos años con Alfredo Bullard, luego ha estudiado ciencias del comportamiento y tiene varias publicaciones sobre esta materia, y durante la pandemia se ha dedicado, ¿no?, a lo que es la divulgación de sus ideas en torno a lo que es la litigación virtual, ¿no? Claro, y él ha hecho este cuadro, acá pongo la fuente, ¿no?, para ser honesto con el origen de la información. Él ha hecho un cuadro donde pone de relieve qué es lo que pasa en una audiencia virtual, ¿no? Entonces él dice, ¿no?, que hay que tomar en cuenta qué piensa y qué siente el que te juzga, ¿no? Qué escucha, qué ve y cómo debes tú actuar, ¿no? Claro, entonces ahí tú vas a tener en cuenta qué es lo que genera más confianza o menos confianza, ¿no? La empatía, la atención, el contacto visual, el impacto profundo de las decisiones, la banda ancha estandarizada, los mitos, las dificultades para transmitir emociones. En suma, todo lo que significa los skills necesarios para la litigación virtual, ¿no? Yo los invito a que vean este video, que es súper interesante para los que estén interesados en el tema. Otro problema, ¿no? La inmediación. Problema 4, la inmediación, ¿no? Como decía un colega del MIT, ¿no?, el Massachusetts Institute of Technology, Abel, ¿no?, Abel Sánchez, un profesor del MIT, ¿no? La muerte de la distancia, ¿no? La muerte de la distancia. El Internet y lo telemático implica la muerte de la distancia. Puede estar comunicado con China, Japón, Rusia, muy bien, Cusco, Puno, Arequipa, a través del Internet, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿viola la inmediación lo telemático? Es decir, ¿puede decirse que un juicio es inconstitucional porque no ha habido presencialidad? Yo creo tenerlo claro. La inmediación no implica una garantía de presencialidad, ¿no? El principio de inmediación, que es un principio del proceso penal, civil, etcétera, no implica presencialidad, ¿no? Hay mitos alrededor de la presencialidad, no hay mitos alrededor de la presencialidad. Por ejemplo, el mito de que en el cara a cara voy a ver si mira hacia abajo, si mira al costado, mira para arriba o mira para la derecha, a fin de conocer y extraer la verdad, ¿no? No hay ninguna prueba científica desde el punto de vista del legal behavior, es decir, el análisis del comportamiento legal. No hay ninguna demostración empírica de que la presencialidad sea una garantía de conocimiento de la verdad, ¿no? Evidentemente, cuando hay una relación de poder, cuando hay una relación de coacción, cuando hay una relación de compromiso, fidelidad, el cara a cara con una persona, como le dijo un periodista a Vizcarra, ¿no?, dígamelo mirándome a los ojos, ¿no? Claro, dígame, voy a tratar de descubrir la verdad, vamos a ver si usted es capaz de decirme eso mirándome a los ojos. Bueno, eso es conocimiento popular, conocimiento empírico, pero no es científico, ¿no? El mírame a los ojos y dime la verdad no es algo científico. Entonces, si la presencialidad no es garantía de extracción de la verdad o conocimiento, por lo tanto, no puede ser una exigencia constitucional, ¿no? No hay una garantía de presencialidad. La presencialidad lo que hace es que te da muchas más herramientas para muchas cosas, pero no es que sea una garantía de acceso a la verdad, ¿no? Lo que sí existe es una garantía de comunicación eficaz, ¿no? Tiene que haber una comunicación eficaz. No es aceptable que haya una mala conexión de Internet si alguien va a interrogar a un imputado desde un penal. No hay una garantía, sino aquella que prevenga este tipo de casos, ¿no? La realidad aumentada o la realidad virtual, ¿no? La realidad aumentada o la realidad virtual es el futuro, ¿no? Y es el futuro que va a estar a la mano de los abogados. La realidad aumentada o realidad virtual implica la posibilidad de poder superponer imágenes, utilizar imágenes en 3D, utilizar desarrollos
para poder compartir información de modo mucho más persuasiva, ¿no? De lo que se trata, por lo tanto, es de evitar los sesgos cognitivos por defectos tecnológicos, ¿no? En la voz o en la imagen, ¿no? O de evitar el fraude, ¿no? Las pruebas y testigos, ¿no? Yo puedo interrogar telemáticamente a un testigo y otra persona desde otro lado puede tener una pantalla abierta en la computadora y estarle dictando las respuestas, ¿no? Claro. Estás escuchando a la audiencia y le dices, tienes que responder así, ¿no? Eso sí es algo que puede estar prohibido y es algo que puede ser violatorio de la ley. Y es algo que se puede reducir con la inmediación, ¿no? La inmediación en el sentido clásico, que es en el sentido de presencialidad, ¿no? Ya voy terminando. La defensa penal de la empresa en consecuencia debe de garantizar todo esto, ¿no? Si hay, digamos, alguien que puede superar todas estas barreras, todas estas brechas, la brecha digital, la brecha de ciberseguridad, la brecha de los egos cognitivos, contar con este tipo de herramientas modernas para ser más persuasivo en un entorno virtual. Por lo tanto, esa es la empresa. Una empresa puede financiar todas estas cosas. Y la empresa se enfrenta a una serie de riesgos penales, ¿no? Riesgo para la libertad de sus directivos, empleados, para el patrimonio, para sus libertades comerciales, para su reputación. Por lo tanto, se requiere una comunicación más allá del derecho penal, ¿no? Datos jurídicos propios del derecho corporativo y datos no jurídicos, ¿no? Que son datos científicos y tecnológicos, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones, no? Una empresa debe defenderse con abogados con habilidades digitales, ¿no? Dicen que durante la pandemia uno de los skills principales son las habilidades digitales, ¿no? Puedes saber mucho derecho, pero si no tienes habilidades digitales, me decía el otro día un colega penalista que tiene su estudio propio acá en Lima, un joven colega, me decía, lo único que yo le pido no es grandes notas o altas notas, sino habilidades digitales. Las habilidades digitales las tienes que tener. Si no tienes habilidades digitales no vamos a poder trabajar juntos en pandemia. Abogados formados en la litigación virtual, ¿no? Que puedan garantizar la comunicación eficaz. Y en suma, tratar de recuperar la presencialidad, ¿no? Muy bien, ¿hasta qué punto va a ser posible en algún momento las entrevistas con el juez, ¿no? El behind the screen, ¿no? Había un estudio por ahí que señalaba que el juez tiene más empatía virtual con una persona a la que le ha visto la cara en algún momento. Es decir, si es que hay dos personas en una audiencia y una de ellas el juez lo conoció presencialmente en una audiencia presencial, su recordación y su nivel de empatía podría ser mayor que a una persona que solamente la conoce en un entorno virtual, ¿no? Espero que esta presentación y estas recomendaciones, estas conclusiones, puedan contribuir a esta discusión, una discusión que recién empieza. La litigación virtual, la justicia virtual nos ha avasallado, es una necesidad, no hay forma ni tiene vuelta atrás, pero presenta todos estos problemas que se tienen que superar si pensamos no solamente en la persuasión, sino pensamos también en la protección de garantías mínimas, como la garantía de la comunicación eficaz y la garantía de la inmediación. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y yo quedo atento a cualquier pregunta si fuera el caso. Gracias. Muy amable, doctor Caro Coria. Tenemos al doctor Rolando Vilela como panelista. Buenas tardes, doctor Dino Carlos Coria. Bueno, las preguntas al respecto. Sabemos bien que la justicia digital es un elemento importante, ¿no? Mediante los cuales va a dar una solución al respecto, ¿no? Sabemos que en la actualidad, antes de la pandemia, habían los sistemas saturados, insuficiente personal capacitado, sobrecarga procesal, que siempre existe. Entonces, quisiera pues preguntarle, ¿cuál es el impacto en cuanto a esta justicia digital penal? ¿El impacto positivo, negativo? A ver, mira, desde mi punto de vista, Rolando, ya el balance, ¿no? Como tal, es un balance positivo, ¿no? Es un balance positivo porque ha obligado a que los abogados, digamos, a golpe, vamos a decirlo de esa manera, y me refiero al golpe de la pandemia, hayamos aprendido, visto la necesidad de enfrentarnos a todos estos problemas de brecha digital, skills digitales, habilidades de litigación. Es decir, no había otra alternativa. Era la alternativa de usar estas herramientas
o la alternativa de que no haya, digamos, tramitación de expedientes, que los casos no se vean en el mundo judicial. Creo que el camino está marcado, ¿no? El camino hacia el futuro está marcado, y muchas cosas que el mundo judicial ha visto como raras en algún momento, hoy en día se ven como cosas normales, ¿no? Yo creo que esa es la ruta. Estamos en la ruta en la cual la litigación virtual va a marcar la pauta del futuro, ¿no? Bien, y como siguiente pregunta, sabemos bien que en Estonia ya hay los robots digitales. Entonces, ¿esto ya se está dando en la práctica? Porque esta emisión de estas resoluciones judiciales son corroborados por los jueces ya penales en ese país. Sí, no. Este es un proyecto, ¿no? De hecho, claro, ustedes pueden buscar la información en una revista que también es una web que se llama The Technologies, ¿no? The Technologies, como tecno de tecnología, law de derecho, ¿no? Technologies, ¿no? The Technologies es una revista virtual, digamos, un blog virtual que incluye en una de las publicaciones de septiembre del año pasado una entrevista al ministro, digamos, de Transformación Digital, llamémoslo así, pues no recuerdo el nombre exacto del cargo, de Estonia, ¿no? Donde él cuenta cuál es el nivel de avance del proyecto, y él, digamos, en buena cuenta dice de que esto es algo que podría estar implementado en la práctica en los siguientes 4 o 5 años. En China, sin embargo, ya existen los juzgados digitales, y esto es una realidad en China. En China ya hay pilotos donde esto ya se está aplicando. Entonces, ¿cuál es el punto de partida, no? El punto de partida, para que todos puedan entender mejor, es la Big Data. La Big Data, ¿no? El sistema para poder, digamos, dar soluciones inteligentes, tiene que haber procesado millones de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay una serie de aplicaciones de uso médico para reconocer imágenes que puedan hacer prueba de cáncer, ¿no? Cáncer a los diversos órganos del cuerpo humano, ¿no? Todo eso lo ha logrado la IBM adquiriendo una empresa que tenía más de 70 millones de imágenes de diferentes tipos de cáncer. Entonces, la inteligencia artificial, que se llama Watson, para efectos del caso, es un sistema cognitivo que participa con las juntas médicas y puede analizar las imágenes de inmediato, compararlas con la Big Data y ofrecer una solución y decir, bueno, pienso, el sistema, que el tipo de cáncer al que nos estamos enfrentando es tal y la solución puede ser tal. El clic final es el del médico, ¿no? Es como el Waze, ¿no? El Waze te dice cuál es el lugar más eficiente por el cual tú te puedes mover, pero la decisión final, el clic final es del consumidor, ¿no? Es tuyo, ¿no? Igual es acá, ¿no? El sistema, si procesa millones de datos, estamos hablando de un sistema legal, puede ofrecer una solución solvente en la medida que haya un mínimo de control humano respecto a la decisión que se tenga que tomar. ¿Qué más, chicos? ¿Más preguntas, comentarios? Sí, yo doctor, me voy a... adelante, doctor. Sí, doctora. Acá preguntan los jóvenes, para usted, los procesos virtuales han venido para quedarse. Preguntan los estudiantes, para quedarse aquí en los procesos judiciales, doctor Caro Coria. Mira, desde mi punto de vista no hay vuelta atrás, ¿no? No hay vuelta atrás, o sea, es como para hablar en el lenguaje de los jóvenes, ¿no? Las aplicaciones, la diversión a través de las aplicaciones, ¿no? Meterse al Instagram, luego ha sido el TikTok, mañana habrán otras. Eso ha llegado para quedarse, ¿no? En el mundo digital todo va cambiando, pero las herramientas digitales ya están dadas, la tecnología y las herramientas ya se están aplicando al mundo legal. Entonces, esto es algo que no tiene vuelta atrás para mí. Y yo creo que en los próximos 5 a 10 años vamos a ver, digamos, los efectos de esta transformación digital de la justicia, ¿no? Entonces, estamos en ese camino, estamos en ese proceso y esto se va a ir afinando, ¿no? O sea, acá va a pasar lo que pasa ya en otros países, para mí es muy lejos, ¿no? Brasil tiene un sistema de justicia, digamos,
con expediente digital desde hace más de 10 años, ¿no? Yo me acuerdo, estaba en Alemania en el año 2011 con una jueza que estábamos desayunando, me acuerdo, previo a un foro de derecho penal, y yo le dije, bueno, ¿qué está haciendo? Me dijo, estoy sentenciando, uno sabe a corto, ¿no? Digitalmente, ¿no? Brasil nos lleva más de 10 años de ventaja en ese tema, ¿no? El expediente digital, ¿no? Tener todo en la nube. En Estados Unidos, por ejemplo, un abogado tiene un password, así como nosotros tenemos el SINOE, ellos tienen un password, donde ven en tiempo real cada documento que se deposite, les llega una alerta, ¿no? Entonces el abogado está 24 horas conectado al celular y tiene la información ahí para saber cuál es el estado de su expediente. Y bueno, y todo lo que es la litigación virtual con todos estos problemas que estamos mencionando, ¿no? Pero digamos, si hay temas claves en lo que es transformación de la justicia, esto es algo de lo cual vengo hablando durante la pandemia en varios foros, si hay algunos temas claves, yo pienso que son 3, ¿no? Un tema clave es el expediente electrónico. No podemos hablar de justicia digital sin expediente electrónico. 2, es el tema digamos, el manejo de la información online. Es decir, prácticamente saber, reconocer y poder seguir el expediente electrónico en línea permanentemente, las 24 horas, 24/7. Y lo último es el tema de la litigación virtual, ¿no? 3 temas clave, ¿no? 3 temas clave para un modelo de transformación digital de la justicia. Muy bien. Sí, una pregunta más, por favor. En cuanto al debido proceso, ¿considera que se respeta el debido proceso en cuanto a los procesos virtuales o la litigación virtual? Mira, yo pienso que la brecha digital es la principal barrera, ¿no? La barrera digital es uno de los principales problemas. Y allí donde hay barrera digital, allí donde hay brecha digital, ahí donde un abogado no puede compartir pantalla, ahí donde un abogado o un fiscal tiene que litigar sin que se le pueda ver la cara, sí puede haber afectación al debido proceso. O sea, la garantía es una garantía de comunicación eficaz. Esa garantía de comunicación eficaz implica que el juez deba de controlar, ¿no? Yo recuerdo un caso que primero me lo contaron en Chile, pero que luego ha pasado en Perú más de una vez, ¿no? Que un juez excluye a un abogado por no conocer el caso, ¿no? Es decir, se estaba en una audiencia y en plena audiencia el juez dice, mire abogado, usted no conoce el caso, usted no conoce las reglas procesales del código, por lo tanto lo voy a excluir de la defensa porque eso implica violar el derecho de defensa de su cliente. Otro ejemplo, acá en Perú ha pasado. Un juez del Callao excluyó a un fiscal porque el fiscal no conocía el proceso y lo excluyó de la defensa. Dijo, señor fiscal, a usted lo retiro como representante del Ministerio Público porque usted no puede cumplir su función porque no conoce el expediente. El fiscal no sabía nada del caso, según se veía en la audiencia. Otro caso, ¿no? Un procurador, abogado del Estado, va a una audiencia, ¿no? Y le dice al juez que no, que lo acababan de enviar, ¿no? También lo excluyó del proceso. Otro ejemplo, ¿no? No había abogado, le ponen abogado de oficio, ¿no? Porque habían notificado al Ministerio de Justicia para estos fines, ¿no? Y el juez suspendió la audiencia y le dijo, mire, si a usted recién le daba el encargo hoy día, no lo voy a excluir, pero tengo que suspender la audiencia porque no puedo aceptar que un abogado de oficio venga a última hora a improvisar, ¿no? Eso implica violación del derecho de defensa de... Eso es lo que tiene que hacer un juez, controlar, ¿no? Si lo controla, en cuanto a las habilidades jurídicas, conocimiento del expediente, también debería de controlarlo desde el punto de vista de lo que es la conectividad, ¿no? Muy bien, doctor. Hay preguntas de los estudiantes. Gracias, doctor Rolando Vilela. Hay preguntas de los estudiantes, ¿no? Justamente las preguntas están relacionadas a lo que usted había manifestado. Por ejemplo, el estudiante Ámbar Huarcaya Núñez pregunta, ¿no? Tuve una audiencia reciente en el tercer juzgado del RIMAC y el propio juez no sabía cómo permitir compartir la pantalla de mi abogado y se negó a que él le pueda mostrar medios probatorios y pregunta, ¿no? Este tipo de videos o audios que eran muy importantes, ¿eso es legal? A ver, desde mi punto de vista, y lo dice la regulación, el juez tiene el deber de permitirle a las partes, no solo al abogado,
a todas las partes procesales usar todas las herramientas audiovisuales que puedan, digamos, corresponder al caso, ¿no? Es decir, esa es una garantía para mejorar la comunicación eficaz. Entonces, si el juez no tiene esas habilidades, son parte de los problemas de lo que estamos acá discutiendo, ¿no? Muy bien, doctora. Hay una pregunta del alumno Roy Muñoz, manifiesta, ¿no? En cuanto al tiempo, ¿no? Él manifiesta, considera un sistema jurídico en donde se podría acoplar íntegramente el sistema digital, contemplando la cuantiosa carga procesal y ello un alto costo que conlleva la misma. Yo pienso que esto es un tema que tiene que trabajarse en paralelo. Y un primer trabajo del Estado, el Estado tiene que garantizar dos cosas, ¿no? Tiene que garantizar la banda ancha a nivel nacional. No se puede pensar en una justicia digital con esa brecha digital. Y la brecha digital no solamente está dada por el no acceso al Internet, sino por el no acceso a la banda ancha. Ese es un tema del Estado. Todo el mundo dirá, bueno, pero en verdad el Estado no te paga el acceso al Internet, obvio. Pero el Estado es el que tiene que plantear una regulación que motive a los privados a que la banda ancha sea una realidad en todo el país. Y ese es un camino. Lo segundo que te tiene que garantizar el Estado es ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad tiene un perfil público y un perfil privado. Que en el Perú, de repente muchos no saben, pero ¿qué órgano del Estado está a cargo de la ciberseguridad? ¿Alguien sabe, no? No sé si alguien sepa, ¿no? Pero es la Marina de Guerra. La Marina de Guerra está a cargo de la ciberseguridad en el Estado y coordina con los privados, con los diferentes gremios, básicamente empresariales, con la finalidad de poder garantizar, digamos, la prevención de los ciberataques, ¿no? Eso es por el lado del Estado. Ciberseguridad, superar la brecha digital, ¿no? Por otro lado, ya en cuanto, digamos, a los órganos del Estado como la Academia de la Magistratura, tienen que garantizar la capacitación en habilidades digitales, ¿no? Esto es algo, desde mi punto de vista, esencial. Sin eso, no puede caminar este sistema. Muy amable, doctor Dino Carlos Caro Coria, por su participación en este PEX denominado Derecho Penal Económico. A continuación, palabras del doctor John Matienzo Mendoza. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Caro Coria, por su participación. De parte de esta escuela nos complace mucho siempre usted con la terminología clara. Las cosas complejas de su perspectiva son mucho más simples. Por ese lado, las felicitaciones, y es un verdadero honor que nos pueda dar esta clase o esta charla a todos los jóvenes, y estoy seguro que es un tema actual, es un tema nuevo. Por ese lado, doctor, nuevamente reiterar los agradecimientos y el honor de tener a usted, que es un referente en estos temas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, John, encantado. Gracias, muy amable. A continuación, palabras de nuestra señora decana, la doctora Cecilia Tontaleo. Gracias. Sí, me parece que el doctor Carlos, que creo que querías decir algo. No, quería agradecer las palabras del colega John Matienzo, sí, Fernando de la Torre, eso. Muy bien, bueno, solamente que me queda decir, ¿no? Poco queda por decir después de la brillante exposición del doctor Carlos Caro Coria, ¿no? Que se ha sucedido en la jornada del día de hoy. Ha sido una colaboración realmente exitosa, y creo que has aportado muchísimo al nuevo debate que se abre a raíz de la pandemia global que estamos viviendo y las repercusiones en el ámbito del derecho penal, económico y en general, ¿no? Agradezco la dedicación que nos has prestado, sé de tus tiempos, conozco de tu agenda tan apretada, y sin embargo sé que inmediatamente esa vocación por la docencia, por la enseñanza universitaria, hace que siempre estés y podamos contar contigo en la Universidad César Vallejo, en la Facultad de Derecho y Humanidades, especialmente en la Escuela de Derecho. Que a partir de estos temas, del tema que has traído el día de hoy, tan novedoso, tan innovador, podamos abrir, ¿no?, otros espacios para continuar contando con tu honrosa presencia y sobre todo con
con tus conocimientos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Janet. Un fuerte abrazo a todos y felicitaciones por el evento. Buenas tardes. Un abrazo. Ay.